Alégrate, María. Feliz, santo y bendecido Dominus Deus, día que domina el Señor. Tercer domingo del Adviento, día del Gaudete. Color rosa en la corona que se viene tejiendo en la preparación del Maránata. Ven, Señor Jesús. Así nos lo hace conocer Isaías en la profecía de hoy, que es siempre vigente. Profecía de hace más de 3.600 años según la tradición judía y más de 2023 años según la tradición cristiana y más de miles de millones de años que fue prefigurado el nacimiento del niño Jesús por el Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito Santificador, ese círculo del amor. Y hoy, en el Salmo de San Lucas, se pregona del Magníficat, de ese diálogo maravilloso de la Santísima Virgen María con el Arcángel San Gabriel en la Anunciación, y del episodio del encuentro de la Santísima Virgen María con su prima Santa Isabel. De ambas conversaciones entre la Madre de Dios y el ángel, y entre la Madre de Dios y la Madre de Juan el Bautista, surge un diálogo para hoy día entre la Madre de Dios y la Santa Iglesia Católica a través de Juan el Bautista, profeta, que anuncia como la luz del mundo la venida de el Hijo de Dios, del Mesías, del Hijo de David. Y hoy nos lo anuncia a nosotros. Veamos entonces, con la preparación de nuestro espíritu a la venida del Espíritu Santo, cómo acontece en la mañana de hoy, domingo 17 de diciembre del año 2023, en Campus, con la vereda de la Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, con nuestra fundación Amayá, y con el pueblo de Belén. Ayer iniciamos la novena, bendito sea el Señor, una razón de más para estar felices. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, el anuncio de la salvación a Israel. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor
para mostrar su gloria. Se reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los edificios destruidos hace mucho, y se repararán las ciudades en ruinas. Los extranjeros se pondrán a cuidar los rebaños, los campos y los viñedos de ustedes, y a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, siervos de nuestro Dios. Disfrutarán de la riqueza de otras naciones, y se adornarán con el esplendor de ellas. Y como mi pueblo ha tenido que sufrir doble porción de deshonra e insultos, por eso recibirá en su país doble porción de riquezas y gozará de eterna alegría. Porque el Señor ama la justicia y odia el robo y el crimen. Él les dará fielmente su recompensa y hará con ellos una alianza eterna. Sus descendientes serán famosos entre las naciones. Todos los que los vean reconocerán que son un pueblo que el Señor ha bendecido. Cómo me alegra en el Señor, me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha brindado su salvación, me ha cubierto de victoria. Soy como un novio que se pone su corona, a una novia que se adorna con sus joyas, porque así como nacen las plantas de la tierra y brota el retoño de su jardín, así hará el Señor que brote su victoria y que todas las naciones entonen cantos de alabanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo de San Lucas, capítulo 1, versículos 46 y siguientes. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel su siervo y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos 3 meses, luego regresó a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 12 y siguientes. Actitudes propias de los cristianos. Hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes, los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz,
los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y en Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaban en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria. La gloria que recibió del Padre por ser su Hijo, único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Juan el Bautista da testimonio de Jesucristo. Este es el testimonio de Juan cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. Y él confesó claramente: Yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar: ¿Quién eres, pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo: No lo soy. Ellos insistieron: Entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó: No. Le dijeron: ¿Quién eres, pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan les contestó: Yo soy una voz que grita en el desierto: abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: Pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó: Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, allí en Betania sigue bautizando
en el nombre del Señor, Juan Bautista, desde hace más de 2023 años, porque la tradición sigue, como los decía el hermano San Pablo a los tesalonicenses, dándoles el beso santo en el camino de la perfección, que se consiguiera darle continuidad a esta tradición cristiana, el Cristo vivo, resucitado y resucitador, transformando todas las almas, los espíritus y los cuerpos como uno solo, transformando esa totalidad del ser siendo hijos de Dios por el bautismo. Y esa es la promesa cumplida de la salvación. Podemos dar testimonio en gracia de Dios por el bautismo y hemos de seguirlo dando con nuestros seres semejantes, descendientes, parientes, cercanos, lejanos y que aún todavía no son creyentes. Tenemos la confianza en Dios que así será. Seres amados, en el manifiesto que hace el evangelista San Juan sobre el propio testimonio que empezando el ciclo tercero del Adviento correspondía a San Marcos, pero entrando hoy en profundidad con Juan, lo aclaraba también nuestro hermano Fray Nelson Medina en la exégesis simple para el día de hoy, por ser uno de los evangelistas que escribe muy corto. De hecho, es el primer evangelista que escribe el Santo Evangelio y pocas palabras para poder expresar tanta profundidad en el sentido, que es hablar, como decía Juan Bautista, de alguien que existe desde todos los tiempos, pero alguien que vendrá después de sí mismo para dar la luz misma como referencia de sí mismo, del Verbo, en espíritu y en verdad, Jesús. En tanto, Juan solo podía dar testimonio por la profecía revelada, por esa verdad revelada en espíritu y en verdad. Contemporáneos, Juan Bautista y Jesús, 6 mesecitos de diferencia, el nacimiento del niño Jesús respecto del nacimiento de Juan el Bautista, pero que ya ahí en esa visita maravillosa que hacía la Santísima Virgen María a Santa Isabel, ya se daba esa conversación entre profetas, entre maestros, entre testimonios de la luz. Jesús, la luz misma, el sol de justicia, la luz del mundo. Y Juan, testigo de la verdad por la revelación que le hacía Dios a través del Espíritu Santo, como la antorcha en el desierto, pregonando la palabra, anunciando el Evangelio y dando a todos el regalo de la buena noticia, de la nueva alianza, del santo evangelio que venía caminando ya por aquellos días en Betania, en el río Jordán. Jesús